chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones. Y bueno, en esta sesión vamos a conocer, a calcular lo que es el rango y la desviación media. Entonces, si recuerdan, habíamos platicado de cómo se clasificaban los estadígrafos. Y entonces dijimos que había estadígrafos de tendencia central y estadígrafos de dispersión. Los de tendencia central nos muestran como un número representativo de un conjunto de datos, pero no nos muestran la dispersión de todos estos datos. Entonces vamos a comenzar con lo que es el rango, que es una medida de dispersión, y vamos a también calcular la desviación media, que es una medida de desviación. Bueno, comenzamos con lo que es el rango. Es muy sencillo de calcular todo esto. El rango va a ser la diferencia entre el mayor valor y el menor en un conjunto de datos. En algún video ya les había enseñado a calcular el rango cuando hicieron sus tablas de frecuencia. Entonces, la fórmula para calcular el rango es el dato mayor menos el dato menor. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo 5 datos sencillitos, 10, 7, 8, 10, 6. Es un conjunto de datos pequeño. Y bueno, vamos a determinar cuál es el valor mayor. En este caso, pues es muy sencillo. Es el 10. En la fórmula sustituimos el 10 y luego buscamos el de menor valor, que es 6, y lo sustituimos. Y nos dice que el rango es igual a 10 menos 6 y por lo tanto el rango es igual a 4. Y listo. Es todo. Así se calcula el rango. Ahora, la desviación media también es muy sencilla, aunque su fórmula parezca muy complicada, es esta, en realidad es muy sencilla. Para poder calcular la desviación media tenemos que tener en cuenta lo que es la media aritmética, que si ustedes se acuerdan es un promedio del conjunto de datos entre el número total de los datos. De manera que si tenemos, no sé, por ejemplo 10 datos, tenemos que sumar esos 10 datos y al final lo dividimos entre 5. Se saca un promedio. Y otra cosa importante es recordar lo que es el valor absoluto, que es un valor numérico sin tener en cuenta el signo, ya sea este positivo o sea negativo. Y tengo estos ejemplos. El valor absoluto se representa con estas líneas que ponen un límite entre el signo y el número. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el valor absoluto de menos 5 va a ser igual a 5. El valor absoluto de 3 es igual a 3 y el valor absoluto de menos 2.5 es 2.5. ¿Sale? Entonces, recordando lo que es la media, lo que es el valor absoluto y teniendo en cuenta la fórmula que nos dice que la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor menos la media entre el número de datos, podemos comenzar a calcularla. Aquí tengo un ejemplo, los mismos datos de hace un ratito, 10, 7, 8, 10 y 6. Si los sumamos y los dividimos entre 5, la media nos va a dar de 8.2. Ahora sí aplicamos la fórmula sumatoria del valor 1, que va a ser 10, aquí lo tengo, menos la media es 8.2, entonces fíjense bien, valor absoluto de 10, que es el valor 1, menos 8.2, más valor absoluto de 7, que es el valor 2, menos 8.2, que es la media, más 8, que es el valor 3, menos 8.2, que es la media, más 10, que es el valor 4, menos 8.2, que es la media, más 6, que es el último valor, menos 8.2, que es la media. Entonces, ya estamos sumando cada uno de los valores menos la media y nos queda así, ¿sale? Y todo esto se divide entre el número total de los elementos de nuestra muestra, que en este caso es 5. Pero fíjense bien, nos dice valor absoluto de lo que hay adentro. Entonces, esta operación 10 menos 8.2 nos va a dar 1.8. Resolvemos la operación de adentro en cada uno de los casos y nos va a quedar así. 1.8 más menos 1.2 más valor absoluto de menos 0.2 más valor absoluto de 1.8 más valor absoluto de menos 2.2. Y todo esto entre 5. Ahora sí hay que calcular los valores absolutos de cada elemento. Recuerden que solamente consta de tomar en cuenta el valor sin tomar en cuenta el signo. Por lo tanto, la desviación media, aquí es M, se me fue una B, es 1.8 más 1.2 más 0.2 más 1.8 más 8.2.
Si sumamos todo esto, nos va a dar 7.2, que dividido entre 5 nos da 1.44. Y de esa manera ya tenemos nuestra desviación media. Y bueno, chicos, si se fijan, son dos cálculos muy sencillos que pareciera difíciles por cómo se ve la fórmula, pero en realidad es muy sencillo. Y bueno, con esto cerramos este tema para comenzar a hacer ejercicios.